Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Hola querido público, bienvenidos una vez más a Respuesta Joven. El día de hoy les traigo el tema de la prescripción positiva y negativa en el derecho. Bueno, ¿qué es esta figura jurídica de la prescripción positiva y negativa? Es un medio legal para poder adquirir derechos sobre una propiedad inmueble o mueble, o bien sobre un latifundio. Bien, la prescripción positiva debe de tener varias figuras, entre ellas debe de ser pública. ¿Qué quiere decir pública? Que no está en lo secreto, sino que además de usted, la demás gente, familiares saben que están en esa propiedad. Debe de ser pacífica, que se metió a la propiedad por buena fe y no de mala fe. Mala fe es cuando uno invade una propiedad, un predio, sin tener la autorización previa de los propietarios. Bueno, es pública, pacífica y continua. Continua, ¿qué quiere decir? Debe de ser ininterrumpidamente. Y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y cómo es esto? Continuamente es que no se haya cortado los plazos para que ustedes puedan ejercer la prescripción positiva. Debe de pasar 5 años a partir de la posesión, tener el derecho real sobre esta propiedad. ¿Qué es el derecho real? Tener el carácter de dueño de esa propiedad, de ese bien inmueble. Bueno, esos serían 3 de los requisitos muy importantes, y más aparte tener los 5 años viviendo sobre esa propiedad. Además de ello, se debe de tener también liquidadas todas las deudas que tenga la propiedad. ¿Cuáles deudas pudieran ser? Pudieran ser, por ejemplo, el pago del predial, el pago de la luz, el pago del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, además de estos requisitos, ¿por qué otra manera las personas deciden ejercer esta figura jurídica de la prescripción positiva? Generalmente se da por el uso y costumbre que teníamos en décadas pasadas. Anteriormente, la gente solía comprar una propiedad a través de un documento simple. ¿Qué es un documento simple? Por así decirlo, es una hoja de máquina, que agarran una pluma, ponen la fecha, la persona a quien se está vendiendo esa propiedad, la persona que vende, el vendedor, tanto el vendedor como comprador, la cantidad pactada sobre dicho inmueble. Esto generalmente se hacía. Actualmente no es recomendable realizar estos tipos de movimientos. Esto se le llama un contrato, es un contrato privado, porque hay clasificaciones de contrato, el público y el privado. El privado no es muy recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene la fe pública de un notario público o de una dependencia gubernamental
o de una persona que le dé fe pública a ese acto de compraventa. Por eso no es recomendable hacer este tipo de movimientos legales. Es muy importante siempre hacer todo ante la fe de un notario público. Bueno, una vez de que regresando a ese ejemplo que había puesto, regresando, haciendo el escrito privado, pueden pasar por los años. Pueden pasar los años, pero la propiedad sigue estando a nombre de la anterior persona. ¿Por qué? Porque no se hizo el traslado de dominio. El traslado de dominio es el traslado que se le da a través del registro público de la propiedad de la entidad. Ustedes van con su documento, por ejemplo, si se hizo ante un federatario público, llevan el documento que le expide el federatario público y hace el cambio de propiedad, el cambio de nombre de la propiedad o el traslado de dominio, previamente pagando los impuestos, porque ojo, hay impuestos tanto del traslado de dominio como de la propiedad, y más aparte se tiene que hacer el pago del notario público si es que se hizo con anterioridad, ya que el notario, pues ya dependiendo del notario a quienes hayan ido, va a cobrar sus honorarios. Bueno, eso es lo que sucede cuando se hace la compraventa privada. No se hace ese traslado de dominio, sigue apareciendo el nombre del anterior propietario y por lo tanto no tiene el carácter de dueño, porque el registro público tiene el nombre de la anterior persona. Tiene el derecho real, que es el uso y disfrute, y tiene el carácter de propietario, pero como tal no se ha hecho el traslado de dominio de dicha propiedad. En cambio, si se hace ante un federatorio público, ante un notario público, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque están presentes las dos partes, tanto vendedora como compradora. Está también presente el notario público y más aparte el notario público le va a dar fe de la cantidad pactada del que se dio la propiedad, la venta de dicho inmueble. Una vez teniendo presentes ambas partes, más aparte el monto pecuniario pactado, el notario va a redactar su escrito en donde le va a dar fe pública a dicho documento. Asimismo, entre las obligaciones que tiene el notario es tramitar el traslado de dominio, o sea, hacer el cambio de propiedad. Y más aparte, el pago de los impuestos, tanto de los impuestos que cobra el Estado como los del municipio. Esto vendría siendo la figura pues de la prescripción positiva, pero existe una segunda figura y esta se llama prescripción negativa y esto está estipulado en el Código Civil vigente y en el Código de Procedimientos Civiles vigentes del Estado de Durango. ¿Qué es la prescripción positiva? Tienen las mismas reglas que la prescripción positiva, pero a diferencia es que la negativa es de mala fe. ¿A qué me refiero a que es de mala fe? Se refiere a que personas y individuos se metieron a una propiedad, a un bien inmueble o a un predio rústico y empezaron a afincar en esa misma propiedad y a vivir. Entre los requisitos es que viva públicamente, o sea, que la gente sepa que está viviendo en dicha propiedad, que sea pacíficamente, o sea, que nadie lo esté molestando en dicha propiedad, que sea continuamente, quiere decir de que sean ininterrumpidos los años. ¿Qué quiere decir? O sea, no es válido un año sí, un año no, un año sí, un año no, o 2 años sí, un año no, o 5 años sí y un año no,
o sea, debe de ser seguidos el transcurso de tiempo. Bueno, en esta figura la ley nos dice que debe de ser de 10 años. 10 años es la prescripción negativa para que la ley lo pueda reconocer como carácter de propietario de dicho inmueble. Y bueno, como mencioné anteriormente, es muy importante tener los 10 años ininterrumpidos y tener el carácter de derecho real, el carácter de propietario. Asimismo, se puede, una vez transcurrido esos 10 años, se entabla una demanda en contra del propietario de ese inmueble, contra el dueño. Pero muchas de las veces pasa en que, bueno, ya en la práctica del derecho desconocemos de la ubicación del dueño de dicho inmueble. Pero, ¿qué les parece si seguimos continuando con ese tema después de esta pausa cultural? ¿Qué tal? Regresando a nuestro tema de la prescripción positiva y negativa, nos quedamos que en la práctica del derecho muchas de las veces desconocemos del propietario, del dueño de ese bien inmueble. Para ello, los juzgados civiles solicitan oficios a todas las dependencias, tanto estatales como municipales. En este caso, al registro público de la propiedad, generalmente para tener el documento de la libertad de gravamen. La libertad de gravamen es un documento en donde va a aparecer el dueño de la propiedad, originalmente en la fecha del registro. Asimismo, aparecerá en la libertad de gravamen si tiene algún adeudo dicha propiedad. Si no tiene adeudo dicha propiedad, no va a haber problema. Asimismo, para ver si está inmatriculado. ¿Qué es inmatriculado? Inmatriculado es cuando Catastro del Estado tiene conocimiento de la información de dicho inmueble. En cambio, si no está inmatriculado, quiere decir de que ese inmueble no está registrado ante el gobierno del Estado. ¿A qué me refiero con que no está registrado? O sea, no existen datos, documentos que acrediten la existencia de esa propiedad. Y cuando esto llega a pasar, generalmente se solicita el apoyo de un peritaje. El peritaje vendrá siendo un topógrafo que esté certificado por el tribunal para que pueda tener las medidas y las colindancias de esa propiedad. Si no existen esas medidas y colindancias, pues ahora sí que no existe dicho inmueble. Pero bueno, regresando a la prescripción negativa, se entabla una demanda en contra del propietario, se giran los oficios, y si se desconoce el domicilio y si los oficios en las dependencias que respondan no tienen datos sobre el paradero de dicha persona, entonces se sigue pues la prescripción negativa. En este caso, como pruebas, pues serían principalmente pues la testimonial, o sea, generalmente pues son los vecinos. Pero, ojo, si el dueño apareciere faltando 2 semanas para que se cumplan los 10 años, ya se interrumpió el tiempo legal establecido de los 10 años. Entonces, ya no es válido la prescripción negativa.
y se pierde pues ahora sí que todo, porque uno de los requisitos es tener construido algo en dicho inmueble, ya sea tener construido una barda, un cuarto, lo que sea. Y más aparte, pues tener pagados los prediales, el recibo de luz, el recibo del agua, que tenga todos los servicios. Solamente así puede ejercerse la figura pues de la prescripción negativa. En cambio, en la prescripción positiva, por poner un ejemplo, en un contrato de arrendamiento, hay personas que tienen una propiedad, se conoce que él es el dueño sobre esa propiedad y esta persona decide dar en arrendamiento dicho inmueble por un lapso de 2 años, 3 años, un ejemplo. La persona que va a arrendar, el arrendador, va a firmar el contrato y por el tiempo establecido de 3 años. Pero ojo, se conoce el dueño de la propiedad. Se paga, transcurren los 3 años, se pagaba la renta, pues resulta que el arrendatario, ya no renovó más el contrato legal y siguen pasando los años. Entonces, el arrendador puede solicitar una prescripción positiva. En este caso, usando como base el contrato legal establecido, se puede demandar al dueño de la propiedad. Se demanda y se le hace saber que ya tiene un tiempo establecido en dicha propiedad. Entonces, ahora sí que la ley dice que ya tiene derecho sobre esa propiedad. Ojo, siempre y cuando hayan pasado los 5 años en la prescripción positiva. Eso viene siendo la mancha urbana. En predios rústicos se puede dar, es muy distinto, ya que aquí estamos hablando de una ley agraria. Es una ley aparte de la ley civil, o sea, son totalmente diferentes. En la ley agraria, la prescripción negativa funciona de una manera distinta. En la prescripción negativa en materia agraria es aquella en donde una persona se mete a las parcelas, a las tierras parcelarias o las tierras de uso común, porque son 3 tipos de tierras. Tierras de uso común, tierras parcelarias y asentamiento humano o fondo legal, que vendrá siendo los pueblos mágicos, los pueblos, las casas construidas sin antes tener una parcela o una tierra de uso común. Bueno, en la prescripción negativa en la ley agraria nos dice que una persona se puede meter a la parcela y no necesariamente tiene que construir. Con el simple hecho de que deje una camioneta, deje un tractocamión en dicha parcela, ya está entrando en posesión de dicha propiedad. Y si a esto le sumamos el uso de, la plantación de árboles frutales, esto se da, esto es un punto a su favor. Generalmente, pues muchas de las veces se da la prescripción negativa en materia agraria, ya sea que los propietarios sean personas mayores de edad que ya no tienen pues conocimiento porque ojo, para que sea una parcela o una propiedad, una tierra de uso común, no es solamente, son hectáreas pues grandes, son propiedades grandes. Una hectárea vendrán siendo 10,000 metros cuadrados.
Ahora, si son 5 hectáreas, pues son 50,000 metros cuadrados. Y si la persona es una adulta mayor, adulto mayor, pues ya no va a tener el conocimiento, el control de dichas hectáreas. Y bien, muchas de las veces los avecindados son personas que son reconocidos por los ejidatarios como vecino de ese ejido. Bueno, se mete a la propiedad y empieza a trabajarla. Y si pasa el tiempo transcurrido de 10 años, porque también está previsto para 10 años, se le puede conceder el carácter de propietario ante el Tribunal Agrario y el Registro Agrario Nacional. Pero bueno, nosotros estamos regidos aquí en la Mancha Urbana por el Código Civil del Estado de Durango. Esto vendrán siendo las dos figuras jurídicas que tenemos aquí en el Estado y en el país, que es la prescripción positiva y la prescripción negativa. En los inmatriculados se puede dar pues ambas figuras, positiva o negativa. Positiva pues si hay un documento ante un notario público, pero no se hizo el traslado de dominio, o negativa que se metió a la propiedad y empezó a hacer uso de dicho inmueble. Son las dos figuras legales. Y en los inmatriculados quiere decir que no tiene conocimiento el gobierno del estado de cualquier entidad federativa sobre dicha propiedad, sobre dicho inmueble. Por lo tanto, se tiene que utilizar la ayuda de un topógrafo y de otros peritajes para darle fe pública a dicho inmueble y que haya documentos respectivos de dicha propiedad. Y bueno, querido público, esto sería todo por mi parte. Les agradezco que hayan estado aquí en esta cápsula informativa con el tema de prescripción positiva y negativa. Nos vemos en un próximo programa. Gracias.